quiero que usted allí cierre sus ojitos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre por darnos esta oportunidad del día de hoy y poder recibir de su palabra, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos darte gracias, Dios, por este día, por este tiempo. Tú eres el Rey del universo, el Rey que nos da la vida, el Rey que nos ministra a través de tu palabra, Señor. Hoy queremos darte gracias, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de este lugar, que seas descontaminando los aires, Señor, y tomando cada corazón, cada mente de cada persona que nos encontramos en este lugar, Señor. Que seas tú vaciándonos de toda preocupación, Señor, de toda distracción, Padre, para que seas tú, amado Rey, llenándonos de tu presencia, de tu revelación, de tu sabiduría. Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, Padre. Todo lo que hacemos en este lugar, Dios, es para glorificar y exaltar tu nombre, porque eres tú, Señor, el que merece esa gloria y esa honra. Muchas gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Espíritu Santo, pero déselo con fuerza, con amor, con entrega, con pasión, porque Él se lo merece todo, amén. Nosotros tenemos un Papa hermoso, tenemos un Dios que definitivamente no hay palabras para describirlo. Hoy tengo un privilegio de poder estar acá, poder compartir lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Estamos en el mes de ¿cuál es este mes que estamos ¿de cuál? La familia, estamos hablando de la familia. Y este grupo tan hermoso de personas somos una familia en Cristo, familia del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Venía de pronto yo orándole al Señor y preguntándole como siempre que qué era lo que Él quería ministrar en la vida de cada uno de nosotros, porque usted sabe que el que nos conoce, el que conoce nuestro corazón, el que escudriña nuestro corazón, se llama Espíritu Santo. Él sabe qué hay en medio de cada uno de nosotros. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Entonces yo le decía, Señor, pues la verdad yo quiero que usted me diga, empezando por esta casa, ¿sí? Porque usted y yo somos casa y templo del Espíritu Santo. Entonces le decía, Señor, inicia por esta casa. ¿Qué cosas, Señor, hay en mí que necesito cambiar? ¿Qué cosas hay en mi hogar, en mi casa, en mi familia? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Sí? Entonces, tras tanto orarle y pedirle a Dios que me hablara, comenzó de pronto a ministrarme en algo muy, muy especial, y parte de lo que pasó hoy pues me confirma el tema de hoy, ¿sí? Porque de pronto yo decía, Señor, pero es que matrimonio, familia, hogar, con este tema, o sea, yo como que, sí, y de pronto viendo lo que pasó yo dije, sí, Señor, es usted, ¿sí? Entonces hoy ese tema se llama suelta las ataduras. Yo decía, pero suelta las ataduras con matrimonio, como raro, ¿cierto? Como familia, como raro. Entonces voy a hacer como un recuento un poquito de la historia para poder llegar al punto que el Señor nos quiere llevar. Entonces, entre ese recuento y todo lo que hemos estudiado todo este mes, de cada hermano que el Señor ha utilizado y nos ha enseñado lo que es la familia, lo que es el hogar, ¿sí? ¿Quién fue el que bendijo el matrimonio? Que es Dios, ¿cierto? Todo eso que nos han venido enseñando, pues vamos a hacer un recuento. Dios habla y nos dice en Génesis que desde el inicio de la creación Dios creó el matrimonio, ¿cierto? ¿Con quién inició Dios el matrimonio? ¿Con quién? Con Adán y Eva, ¿cierto? Dios creó a la mujer del hombre, eso ya lo sabemos todo, y Dios los bendijo, ¿sí? Y les dio una orden que se multiplicaran, que gobernaran, todo eso ya no lo sabemos, ¿cierto? Resulta y pasa que desde el inicio de la creación Dios vio esa necesidad de formar un hogar, una familia, ¿sí? De formar un grupo de trabajo, un grupo para adorarle, para servirle, y comenzó con Adán y Eva y le dio una orden de multiplicarse. Entonces prácticamente, ¿qué le dijo? Tengan hijos, ¿cierto? Porque esa era la forma de multiplicarse, tengan hijos. Pero ¿qué pasa desde el inicio? Que viene la desobediencia, ¿cierto? Entra la desobediencia por Eva, por Adán. ¿Y qué pasa? Desde ahí entra y se rompe ese diseño original de Dios, ¿sí? Y eso trae unas consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Que vienen unas
digámoslo así, ataduras espirituales que de pronto nosotros no los discernimos muy bien, pero que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa después de que Adán y Eva pecan? Dios los saca del jardín, ellos tienen dos hijos, que usted ya se sabe la historia, que uno es Caín y el otro es ¿quién? Abel. ¿Y qué pasó con Caín y Abel? Que Caín mató a Abel. Ahí llegó y entró la muerte, ¿sí? Ahí entró ya una maldición o una atadura de muerte. Entra una atadura de envidia. Entra esa atadura por la desobediencia. Luego, ¿qué pasa? Viene el proceso, Dios vuelve y permite que Adán y Eva tengan otro hijo, y ese hijo se llama Sed, y comienza por allí la línea generacional, y viene Noé, y Noé también tiene un hogar, porque está Noé, la esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. ¿Recuerdan eso? Y resulta y pasa que, bueno, ese es un hogar también formado y todo, y luego viene otra vez y entra otro proceso donde el hijo mayor de Noé fue maldecido por el papá por ciertas cosas que pasaron. Can, ¿recuerdan eso? Y ahí entra un yugo. ¿Un yugo de qué? De esclavitud. Porque ¿qué hizo Noé? Noé maldijo a Canaán. Serás esclavo de tus hermanos, serás siervo de siervos. Entra un yugo de esclavitud en un hogar, en una familia. Y bueno, y sigue el proceso, y de ahí para allá sigue el proceso de cada descendencia, de la descendencia de Can, de Sem, de Jafet, y sigue la línea. Y de la línea sigue pasando a Abraham. ¿Recuerdan de Abraham? ¿Sí? Luego Abraham, que se casa y sigue el proceso con él, porque Abraham también entra en un proceso donde tiene dos hijos. ¿Recuerdan los hijos de Abraham? El primero, que se llama Ismael, que fue por el afán, porque la esposa necesitaba que se cumpliera la promesa, Sara, y viene este hijo Ismael, y luego viene Isaac. Y adelantaron por no esperar y por la desobediencia, pues se adelantó Ismael, y viene todo el proceso que pasa de Ismael con Isaac, con los hermanos, ese problema que hay hasta el día de hoy entre hermanos que se pelean los territorios y todo eso. ¿Listo? Y después de ese Isaac, donde vuelve y comienza otra vez el Señor como a querer hacer ese remanente nuevamente de familia, de hogar, de generación, de legado, viene Isaac también y se casa, ¿sí? ¿Y qué pasa con Isaac? Que tiene dos mellizos. ¿Recuerdan? Tiene a Esaú y a Jacob. ¿Estamos o no estamos? ¿Cierto que sí? Y entonces resulta y pasa que Jacob era supuestamente el que iba a nacer de segundo, de primero, y luego nace de segundo, y Esaú era el que tenía el ser primogénito, ¿sí? La primogenitura, pero él la vende, ¿por qué? Por un plato de lentejas, ¿sí? Vende eso y se la entrega a Jacob, ¿sí? Pero Jacob se adelanta, hace un proceso allí y se hace pasar por hermano y hace que el papá lo bendiga. Entonces entra un proceso. ¿Qué pasa con Esaú? Esaú, Dios había dado una orden de que no se casaran con mujer cananea, y por darle como la muela al papá y a la mamá, pues se casa con mujer cananea. Y viene todo un proceso de todas las culturas, las costumbres de las mujeres cananeas sobre ese pueblo, y ahí comienzan a venir unas maldiciones, unos yugos de esclavitud, unas ataduras, y así sucesivamente va el proceso más allá, más allá, más allá. Desde el inicio de la creación, Dios creó hombre y mujer y los bendijo a los dos. Y ese era uno de el diseño original del Señor. Luego, ¿desde a dónde comienza el proceso de que el hombre tenía dos mujeres? ¿Dónde se rompe ese diseño? Y comienza el hombre a tener dos mujeres en adelante. En Abraham se rompe, ¿por qué? Porque Dios le dice a Abraham que por medio de Sara va a venir el hijo de la promesa, ¿recuerdan? Y la mujer afanosa, que quiere toda la carrera, ¿sí? Le ayuda a Dios y le ayuda un poquito a Abraham. ¿Y cómo le ayuda? Vea, yo como que eso no va a pasar, vea, eso que está diciendo Dios como que no. Entonces, ¿sabe qué? Pues ¿por qué no coge a la concubina, a mi criada, a mi sirvienta? ¿Sí? Resulta y pasa que por las leyes judías, un hombre no podía unirse a una mujer si no era casado. ¿Sí? Entonces, por ende, si esa era la norma y la ley judía, pues Abraham tenía que haber cogido la concubina como esposa. Y ahí arranca el proceso de dos mujeres, ¿sí?
que fue lo mismo que le pasó y sigue el proceso y salta ¿en quién? En Jacob, porque acuérdense que Jacob, él trabajó 7 años ¿por quién? Por Raquel, ¿recuerdan? Porque él se enamoró fue de Raquel, al ojo de él fue Raquel y se enamoró fue de ella, que era la hermana menor, ¿sí? Pero Dios, o sea, cuando él se casa, el papá, Labán le entrega, ¿a quién le entrega? Le entrega Lea, la mayor, que por orden cronológico, por orden de la ley judía, ella debía ser la primera que se tenía que casar. O sea que ante los ojos de Jacob estaba mirando hacia otra dirección del plan de la orden que se había dado, ¿sí? Del pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa? Se casa con Raquel y Dios viene y le cuadra a Lea, ¿sí? Y entonces, ¿quién era Raquel? Raquel fue la persona que cuando salió Jacob de donde Labán, fue la persona que escondió los ídolos del papá debajo de las faldas. Se los llevó, todos los ídolos, toda la idolatría, ¿sí? Y Lea fue esa mujer sumisa, esa mujer que fue más obediente a Jacob. Raquel era más altiva, más humillativa, y etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta y pasa que eso allí pasa una competencia entre mujeres, que le presta a la sirvienta, que le presta a la otra, para que ver cuál de las dos tenía más hijos. Bueno, viene un proceso allí, ¿sí? Y resulta y pasa que viene ganando Lea. Lea viene ganando en multitud. Y de paso, por medio de Lea, de la generación de Lea, viene y sale la tribu de Judá. ¿Escuchado de la tribu de Judá o no? Ah, bueno. Entonces, de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá viene David, de ahí viene, ¿quién viene de la tribu de Judá? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se merece todo eso. Amén. Entonces, de todas esas familias que usted ve allí, de esos legados, pues iban pasando cosas. Cada vez se iban volviendo más, se iban volviendo más, y se iban volviendo más en algunas maldiciones generacionales, en algunas ataduras y en algunas cosas que iban heredando según la desobediencia de cada persona. Algunos porque cometían errores de casarse con mujeres que no estaba permitido, y eso venía y traía esas desobediencias, ¿sí? Lo mismo que pasó con Moisés, que se casó con mujer cusita, y todo ese proceso, ¿sí? Y de ahí comenzaron a cargar con todo eso. Cargaron con la idolatría, ¿sí? Cargaron con la bigamia y con muchas otras cosas más. Entonces resulta y pasa que esas son ataduras que vienen del pasado de cada uno de ellos, y se rompen ¿en quién? ¿En quién se rompen esas ataduras? ¿En quién? Dígalo, no le dé temor. Las ataduras se rompen en Cristo. Amén. En Él se rompen las ataduras. Y entonces resulta que viene todo ese proceso. Y yo le decía, Señor, bueno, en ti se rompen las ataduras. Nosotros conocemos de Cristo, te hemos recibido. Y por ende nosotros pues ya son cortadas esas ataduras. Ya son cortadas esas maldiciones, Señor. Me decía el Señor en algo que como que me partía un poquito la cabeza, y decía, una cosa es recibirme en tu corazón y otra cosa es conocerme. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. ¿Qué es conocer para usted? ¿Qué significa la palabra conocer? Tratar, saber, ¿cierto? Por lo menos yo puedo decir que yo a David lo distingo. ¿Por qué? Porque yo no sé qué le gusta a David. Yo no sé el que le gusta comer, cómo le gusta vestir, cuáles son los miedos, cuáles son sus fortalezas. No tengo ni idea, lo distingo. No lo conozco, ¿cierto? Pero yo puedo decir que yo a mi esposo lo conozco, ¿sí? Yo sé que le gusta, cuál es su comida favorita, cuál es su color favorito, cuándo está enojado, cuándo no, cuándo me le puedo acercar a pedirle algo, cuándo mejor me hago la loca y no le pido nada. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Pero ¿por qué no conozco a David y conozco a mi esposo? Porque yo con David casi no paso tiempo ni tengo relación de charlar o cosas por el estilo. Con mi esposo pasamos todo el tiempo juntos, ¿sí? Manejamos una relación más íntima. Entonces, cuando Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿quién es la verdad? Jesucristo.
Entonces yo puedo recibir a Cristo, yo le puedo abrir la puerta del corazón a Jesús en mi corazón y Él entra como Señor y Salvador, ¿cierto? Pero también lo puedo dejar ahí en stand-by. Sí, entró, yo tengo a Cristo en mi corazón, es mi Señor y mi Salvador, hasta allí. Pero si yo no comienzo a mirar su palabra, a leer, a pasar tiempo con Él, ¿sí? Si yo no comienzo a relacionarme con Él, ¿qué pasa? ¿Lo aprendo a conocer? No, no aprendo a conocerlo. No aprendo a saber qué cosas le gustan. No aprendo a saber qué es lo que Él quiere que yo haga. Yo no aprendo a saber cuál es el propósito por el cual Él me creó. No aprendo a conocer, entonces no va a haber revelación en mi vida. No va a haber esa comunión con Él a través de su Espíritu y no va a haber libertad, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Hay libertad. Entonces, ¿yo puedo haber recibido a Cristo? Sí, usted y yo pudimos haber recibido a Cristo. Pero puede pasar que más de uno no le conocemos. Más de uno no hemos dejado al Espíritu Santo orar para traer libertad a nuestras vidas. Entonces esas ataduras siguen por ahí, en el aire flotando todavía. Siguen por allí en las personas, ¿sí? Haciendo esos estragos en las familias y en las generaciones. Y por eso muchas veces estamos en Cristo, estamos sirviendo, le estamos buscando, pero no podemos hacerlo como a Él le agrada. Otras veces luchamos queriendo hacer las cosas para Dios, pero no las podemos hacer. Y en nuestro corazón está el deseo de hacerlo. Y en nuestro corazón está el deseo de levantar las manos, de adorarlo, de servirle, pero hay algo que nos impide. Otras veces estamos luchando, queriendo dejar algo, ¿sí? Muchas veces la mentira, muchas veces la ira, ¿sí? Y queremos dejar muchas cosas, pero nos cuesta. Y de pronto vamos delante de Dios, Señor, y no puedo, y mire esto, y yo trato y me cuesta. Me cuesta dejar esas cosas. ¿Pero por qué me cuesta dejar esas cosas? Porque todavía hay ataduras en medio de nosotros, en medio de su pueblo, en medio de su casa, de su hogar. Y el Señor me decía, ¿desde a dónde hay que cortar esas ataduras? Desde el inicio, desde la casa, desde el hogar, desde la familia. Ataduras que nos hemos venido acarreando desde mucho tiempo atrás. Ataduras que vienen a consecuencia de nuestros padres, ataduras que vienen a consecuencia de nuestras decisiones mal tomadas, ataduras que vienen por los dichos de nuestra boca, que muchas veces no somos personas sabias para hablar, o hablamos mal de nosotros mismos, o hablamos mal de nuestros hijos, o hablamos mal de nuestros esposos. Lanzamos palabras y esas palabras tienen poder y se convierten en ataduras. ¿Sí? Ataduras por dolor, por la pérdida de un ser querido, porque de pronto el esposo o la esposa se fue, te abandonó, de pronto tu papá nunca lo conociste. Son ataduras que quedan en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra mente, en medio de nuestro ser y no nos dejan avanzar, por más que intentamos cambiar. ¿Sí? Y de pronto pasa el proceso de liberación como hoy, que es hermoso porque hoy lo estaba haciendo el Señor y yo no podía de la risa. Yo no sé si usted no podía sentir la presencia, pero yo lo sentía que Él se movía por todo lado. Y yo le decía, Señor, estás liberando. Ese es el proceso de liberación. Pero cuando el Señor comienza a liberar, es el momento de aprovechar esos momentos de liberación para que el Señor comience a romper cosas. ¿Sí? Porque las ataduras, si nosotros no sabemos discernir qué es una atadura en mi vida, si yo no aprendo a discernir qué atadura tengo, cuál es la raíz de esa atadura, de a dónde viene, si viene de mis padres, si viene de mí, ¿sí? O de palabras que te lanzan, porque hay gente que lanza palabras que te atan también. Y si yo no sé discernir eso, si yo no sé cómo el enemigo opera, porque resulta y pasa que cuando yo tengo ataduras, cuando me ato con los dichos de mi boca, cuando la gente lanza ataduras y yo no las rechazo, cuando yo no las corto y las anulo en el nombre de Jesús como debe de ser, el enemigo las utiliza. Entonces cuando Él utiliza y uno comienza, es que no puedo con esto, es que estoy aburrido de esto. Muchas veces comienza uno, ¿para qué la vida? No quiero vivir, estoy aburrido, nada me sale bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? Le estoy dando un derecho legal al enemigo. Y cuando yo le doy derecho legal al enemigo, él viene y toma esa autoridad.
y viene y me oprime y manda a demonios a oprimirme, demonios de destrucción, de opresión, de muerte, de suicidio, viene a destruirme. Y resulta que uno le clama al Señor y le pide al Señor y ayúdeme, Señor, por favor. Pero resulta y pasa que hay un derecho legal y Dios es un Dios de ley. Dios es un Dios de ley y por mucho que Él vea la atadura, pues no, en ese momento no puede hacer nada si tú y yo le permitimos al enemigo en derecho legal que nos toque. Entonces por eso hoy en día vemos familias destruidas, vemos familias en divorcios, vemos familias donde hay hijos drogadictos, vemos tanta destrucción con los hijos. Y me decía el Señor, y las generaciones que se levantan van a ser peores, peores las generaciones que se levantan. Esas generaciones nuevas donde realmente ya no existe ese amor de Dios como de pronto existe ahora todavía. Y de pronto hablamos, como dice la palabra, que en el final de los tiempos el amor ¿qué? De muchos ¿qué? Se enfriará. Y me decía el Señor, el final de los tiempos es este tiempo. Usted ve la juventud hoy en día, no quiere saber de Dios. La juventud le cuesta venir a buscar al Señor, le cuesta leer la palabra, le cuesta adorarle, le cuesta levantar las manos. A la juventud hay que obligarla para que busque de Dios. Y el proceso más duro todavía es que ha entrado un espíritu de engaño en la juventud que quieren ver a Dios a la manera de ellos. No es que Dios no es el Dios que usted me muestra, porque el Dios que usted me muestra no es ese Dios. No, Dios es un bacán, Dios es chévere. No, Dios no es un no, Dios no es así. Dios no es de rejos, Dios no es de esto. No, es que Dios es un papá. Dios es papá. Y la palabra de Dios dice que el Señor al que toma por hijo, ¿qué? Lo disciplina. El que es hijo de Dios, Dios lo disciplina. Entonces es un papá que también nos da pau. Entonces comienza, no, ese no es el Dios, no, eso no pasa nada. ¿Dónde? Yo le decía, yo hablaba con alguien y yo le decía, me da tristeza porque ¿dónde ve usted un joven que habla en lenguas? Son contados con los dedos. Que se desespere por la llenura del Espíritu, que anhele el bautizo del Espíritu Santo. ¿Dónde ve esos jóvenes que se levantan, que vengan, levanten las manos, que dancen al Señor, que estén dispuestos a servir? No hay. Si les cuesta cargar la Biblia, prácticamente la llevan en el celular y medio la miran. Entonces me decía el Señor, este es el tiempo donde el amor de muchos ya se enfrió, donde las generaciones que se levantan vienen peores, generaciones que no me van a amar, generaciones que ni siquiera van a saber quién soy yo. Entonces me decía, ¿de a dónde viene? ¿De a dónde debemos iniciar a cambiar eso? Porque ¿sabe qué me daba tristeza? ¿O qué me da tristeza? Que muchas veces nos conformamos con lo que el mundo quiere que nos conformemos. No, es que es una nueva generación, a ellos hay que tratarlos de una manera especial, porque como es una nueva generación que se levanta, que toca tratarlos como con pinzas, porque es que a ellos toca meterle la palabra suavecito, a ellos no se les puede hablar durito, porque se enojan, porque no les gusta, porque se va. No, mi hermano, la palabra es la palabra y la palabra no cambia. La palabra no cambia. Y la Biblia que dice, Dios nos dio un orden, nos dio un mandato. ¿Qué dijo? Que les enseñáramos a nuestros niños la palabra, que la pusiéramos públicamente, que la amarráramos donde la pusiéramos ver y que la pegáramos a nuestro corazón. Dice la palabra que debemos guiar a nuestros niños desde pequeños. ¿Para qué? Para que cuando crezcan no se aparten del camino del Señor. Entonces alguien me decía por ahí, yo me ponía a pensar y el Señor me traía todo esto que le estoy hablando, me lo traía recuerdo el Señor en la mañana y me decía, yo hablo con mamás y me dicen, no, es que mi hijo, él escoge ya su ropa, yo ya no le puedo colocar la ropa que yo quiero, él ya escoge, él ya sabe con qué combina, qué se pone. Él escoge qué juguetes quiere que yo le compre, él ya escoge los programas que él va a ver. Y pues yo, pues bueno, y pues me imagino yo, mi hijo, pues sí, de 20, de 18, de 15, pues me lo imagino yo. Le digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 5. Yo dije, ¿cómo? 5. Uy, mi Cristo. 5 años y tu hijo ya te dice cómo vestirse, ya te dice qué muñecos quiere, ya te dice, sí, y ya me pidió el celular. Y ya se lo diste, sí, él ya tiene sus programas. Él me ha dicho, sabe más que yo, eso me desarma el celular.
Y eso me traía recuerdo el Señor. Entonces yo le preguntaba a esa persona y yo le decía, ve, ¿y cómo va con la palabra de Dios? ¿Cómo va con el Señor? No, es que pues no hay que obligarlo porque él no entiende de esas cosas, él no sabe, él todavía no discierne. Entonces yo decía, como un niño de 5 años discierne para escoger una ropa y decir me quiero colocar esto, me quiero colocar lo otro, discierne para comprar los muñecos y exigir unos muñecos que él quiere colocarse y para pedir un celular y descargar los jueguitos, pero no discierne para la palabra de Dios. O sea, no discierne para buscar de Dios. Entonces yo dije, Señor, y eso me lo recordaba el Señor, me dijo, estamos mal. Mi pueblo está mal, me decía. Porque es que los hijos son lo que ustedes les enseñen. Si ustedes comienzan enseñándole el temor desde pequeños de mi palabra, a buscarme, a conocerme, es un niño que al final va a crecer en temor a mí y no se va a apartar del camino. Pero ¿qué esperanzas hay si los niños que apenas están levantando les cuesta buscar de Dios? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar con la generación que se levanta? ¿La culpa es del niño? ¿La culpa es del niño? No, la culpa es suya y mía, de nosotros como papá. Entonces resulta y pasa que allí viene todo el proceso de la familia, vuelve y todo se genera en la familia, todo se genera en el hogar, porque desde el principio el diseño de Dios era un hogar establecido de papá y mamá, donde cada uno de ellos tenía un labor importante que cumplir, donde usted y yo tenemos un labor importante que cumplir. La palabra de Dios dice que nosotros debemos llegar a la estatura ¿de quién? ¿De la imagen de quién? De Cristo. Debemos llegar a la estatura, a la imagen de Cristo, dice la palabra. Pero resulta y pasa que sabemos cómo es la estatura, imagen de Cristo. Usted y yo sabemos cuál es la estatura, imagen de Cristo. ¿Lo sabemos? ¿Cómo cree usted que podemos aprender a conocer esa altura y esa estatura de Cristo, esa imagen? ¿Cómo la aprendemos a conocer? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿En dónde? En la palabra de Dios. Pero si yo no la leo, si yo no la estudio, si yo no le pido al Espíritu Santo de Dios que me discierna para poder entenderla, pues no voy a poder encontrar. Y si yo como mamá no me tomo la molestia de aprender, que el Señor me ministre y me enseñe, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos? ¿Cómo yo puedo guiar a mis hijos? ¿Cómo les puedo enseñar? ¿Sí? Y muchas veces nos fresqueamos, de pronto perdóneme, no se sienta regañado, ni usted, no se sienta regañado, porque regañada estoy yo estoy regañada, porque el Señor me ministró a mí primero. Usted no sabe lo que yo le lloré y le pateé al Señor, porque me falta mucho. Yo trato con mis hijos mucho, pero me falta mucho, hay muchas cosas que me falta por cubrir todavía con ellos. Y de pronto yo decía, Señor, ¿cómo podemos hacerlo? Decía, muchas veces nos fresqueamos. ¿Sabe qué es fresquearnos? Fresquearnos es que llegamos a la iglesia, les traemos a los niños juguetes a la iglesia. Perdóneme, le traemos juguetes para que el niño se entretenga en la iglesia. Le permitimos el celular, que mientras aquí está ministrando el Espíritu Santo, los niños están jugando al celular. Le traemos juguetes para que se entretengan. Y nos fresqueamos llegando aquí. ¿Hay niños, pastora? Yo era una. No lo estoy diciendo usted, lo estoy diciendo yo. Pastora Rosa, ¿hay niños? ¿Hay niños? ¿Para qué? Para tirarlo para allá y yo. Y nos pasa eso, los tiramos allá, como si la responsabilidad fuera de ellos. Y la responsabilidad no es de ellos. Ellos nos ayudan, nos hacen un favor, tienen amor por los niños. Y eso que ese ministerio casi nadie le gusta. Nadie ayuda a ese ministerio. Y vamos y los tiramos allá. Y nos desentendemos de ellos. Y los traemos el domingo nomás y no sabemos en la casa cómo están. Entonces resulta y pasa que me da tristeza porque el Señor me mostraba y me decía, ellos reflejan lo que tú les enseñas. Entonces yo decía, Señor, sí, porque mi hijo Matías me dice, mamá, ¿me llevo este juguete? No, Señor, me lo llevo, mamá, y él me lo quiere tirar en la tulita. No, Señor, porque usted a la iglesia no va a jugar, usted va a buscar de Dios, ¿cierto? Y de pronto yo decía, Señor,
ese es el reflejo. Si los niños vienen con celular acá, si los niños vienen acá con juguetes a jugar, pues me imagino que en la casa es la misma historia. Coja el celular, coja el juguete, entreténgase allá y yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Entonces resulta que desde la familia estamos fallando. Desde allí vienen esas ataduras. Desde allí vienen y les estamos sembrando las mismas ataduras o ataduras peores a nuestra generación. Le estamos sembrando eso. Entonces resulta y pasa que para el pueblo de Israel la familia era sagrada. La familia era algo que para ellos, si alguno de la familia la embarraba, tenía que pagar por eso. El papá era el representante de cada hijo y al papá le cobraban, ¿sí? Ese papá era el que administraba todos los negocios hasta el final. Ese papá administraba todo y todos vivían como en esa unidad de familia, de legado, y cuando el papá iba a morir era ese momento que el papá los bendecía y les entregaba cada herencia. Pero para cada hijo ese papá era mejor dicho, era palabra de Dios en ese tiempo. Era tan profunda la familia que resulta y pasa que si yo tenía, digamos un ejemplo, 2 hijos, ¿no? Y uno se casa y por X motivo ese hijo se murió y no dejó hijos. ¿Sabe a quién le tocaba casarse con la cuñada para poder tener hijos? El hermano. Le tocaba casarse para tener hijos, para seguir la generación, la descendencia del hermano que murió. O sea, era muy sagrada la familia, ¿sí? Hoy por hoy eso ya no es así. Hoy por hoy los hijos andan por un lado, los papás andan por otro y nosotros nos hemos descuidado con eso. Y Dios nos manda nuevamente a retomar, porque todo inicia por el hogar, todo inicia por la familia, todo inicia por papá, mamá y los hijos. No hay otra forma, no hay. Entonces el Señor me llevaba, les hice de pronto un poquito de recuento porque pues son muchos versículos y yo sé que algunos de los versículos de lo que estamos hablando usted ya lo ha escuchado y lo ha leído aquí. Pero si usted me dice, ese no lo he leído, lo ponemos, porque como el tiempo es oro y es larguito, entonces pues no era para colocarlo todo, ¿listo? Entonces dice, quiero ir a uno en específico, de pronto me voy a saltar algunos. Quiero ir a uno en específico que dice Deuteronomio 18, del 9 al 14. Eso es palabra de Dios para todos. Dice, aquí le está hablando el Señor al pueblo de Israel. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿no qué? No imites. ¿Qué no imites? Las costumbres perversas ¿de quién? De esas naciones, ¿cierto? ¿Qué dice? No sacrifiques ¿a quiénes? A tus hijos, a tus hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique ¿la qué? La hechicería. Mire lo que Dios le está mandando al pueblo de Israel. Él le había podido decir, cuando vayas a la tierra que te voy a mostrar, allá puedes edificar mi altar, allá vas a tener como terreno para hacer casas, allá vas a hacer esto, allá vas a hacer lo otro, vas a poder sembrar, vas a poder esto. Él había podido decir eso, va a tener comida, van a tener esto, ¿cierto? Pero él lo primero que dijo, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo primero que él dijo? No dejes que tus hijos, ¿qué? Imiten. Imitar. Para yo imitar, ¿qué tengo que hacer? Ver. Yo veo y imito. Y él le dice, no dejes que tus hijos e hijas imiten. ¿Qué no deberían imitar? Las costumbres de esas naciones. ¿Sí? No pases ¿por qué? Por fuego. ¿Qué está diciendo Dios? No dejes que esas costumbres comiencen a rondarlos y ellos comiencen a practicarlas, porque si ellos los practican, pues van a pasar por fuego. Van a venir consecuencias, van a venir ataduras, van a venir cosas que no les van a hacer bien. ¿Sí? Y muchas veces, eso fue para el pueblo de Israel, pero si lo llevamos en este instante, si lo ponemos en este tiempo, lo ponemos en esta generación, ¿cuáles serán las costumbres que ellos no deben imitar? Sí, puede ser una costumbre.
Pero vámonos más cerquita, alrededor de nuestra casa, al entorno familiar. ¿Cuáles serán esas costumbres que no deben imitar? ¿No hay costumbres? Uy, de pronto yo voy a decir algunas de las mías, porque en mi casa pasa, la suya de pronto no, pero en la mía sí pasaban. Gloria a Dios, eso ya ha ido cambiando, donde la mujer manda y no manda el papá. Esa es una costumbre. Gloria a Dios que el Señor ha ido cambiando esas cosas. ¿Sí? Una costumbre donde no se adora a Dios, sino el traguito, el vocabulario, el traguito, pegados de la telenovela, pegados del celular. Le estoy hablando de mi casa, yo no estoy hablando de la suya. ¿Sí? Entonces, no imite esas costumbres, porque ellos ven, y esas son costumbres que les van a traer ataduras. ¿Por qué ataduras? Porque si desde pequeños me ven a mí pegada al celular, mirando películas, mirando cosas que no debo mirar, sí, haciendo, pues ellos van a hacer lo mismo. ¿Sí? Van a hacer lo mismo y no van a poder ser libres y no van a tener esa facilidad de poder recibir a Cristo fácilmente. Pero si cambiamos el televisor por Biblia, si cambiamos el televisor por adoración, si cambiamos que ellos nos vean postrados delante de Dios, que nos vean levantar las manos, que nos vean leer la palabra, ¿qué van a hacer ellos? Vea, yo me aterro, yo veo aquí a Tachita, ahí ella se postra allí a orarle al Señor a su manera, pero ella se postra. ¿Y sabe qué es lo que me aterra a mí de ella? Que cuando ella se levanta, las lagrimitas le corren por sus ojitos. Ustedes conocen quién es Tachita, ¿cierto? Bueno, y ella allí. Y yo digo, Señor, eso es la muestra de que ella ve a sus papás, a su papá y a su mamá haciendo lo mismo. Lo mismo. Porque de otra parte no lo va a aprender. ¿De dónde lo aprende? Lo aprende en la casa. Por eso es que el Señor me reclamaba cuando me mostraba a los niños trayendo ahí pegados del celular. Porque esas son las costumbres que le estamos enseñando a nuestros hijos. Lamentablemente, esas son las costumbres. Entonces, eso nos trae ataduras. Hay otra cosa que también me mostraba el Señor, que está Mateo 23, 27 y 28. Mateo 23, 27 y 28. Que lo estoy como saltando porque como que todo me voy cambiando. Dice así: qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Ustedes son como las tumbas, ¿qué? Pintadas de blanco. Se ven muy bonitas, ¿por dónde? Por fuera. Pero por dentro, ¿qué pasa? Están llenas de huesos muertos y toda clase de suciedad. Mire, eso lo decía el Señor Jesús. Lo mismo pasa con ustedes. ¿Qué pasa? Parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Eso decía el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces aparentamos lo que no somos. Aquí somos una cosa y afuera somos otra, y en la casa peor. ¿Sí? Entonces él decía, tumbas pintadas de blanco, que al mirar usted las ve relucientes, las ve bonitas, las ve acogedoras, las ve de todo. Pero cuando usted va y las abre, están llenas de mugre, llenas de hollín, llenas de todo. Entonces, eso nos decía el Señor. Muchas veces nos preocupamos por la limpieza de afuera, de cómo nos vemos vestiditos, de cómo nos vemos bonitos, de que venimos aquí, somos obedientes a una cosa, a la otra, parece que no matáramos una mosquita, que hacemos caso para ir para acá, pero que cuando llegamos a la casa nos quitamos el disfraz y arrancamos a hacer y deshacer. Esas son las ataduras que vienen en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos, que nosotros nos liberemos. Y muchas otras más que me toca reducir porque no me alcanza el tiempo. Y todas esas ataduras nacen de una raíz. ¿Sabe cuál es la raíz de todas las ataduras? Se llama
desobediencia. Todas las ataduras parten de la palabra desobediencia. Porque Dios nos dejó este manual, nos dejó el Señor, donde podemos aquí aprender a conocer la verdad, de conocerlo a Él. Podemos aquí aprender a cómo crecer nuestros hijos, cómo cambiar nosotros en el hogar. Esta palabra es vida y la única forma de nosotros comenzar a romper ataduras es a través de su palabra, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestro entendimiento, y eso lo hacemos a través de la palabra. Eso no se hace porque venga aquí la pastora y le imponga las manos. Ella no va a poner las manos para que usted cambie su manera de pensar. La manera de pensar se cambia a través de la palabra. Amén. Dele un aplauso al Espíritu Santo. No se sienta regañado. Le estoy contando mi historia porque la regañada he sido yo. Amén. Entonces el Señor me hablaba de eso, me hablaba de ataduras de dioses falsos, de idolatría, atadura por los dichos de la boca, ataduras generacionales por los pecados de nuestros padres, ataduras de todas las que, por dolor, por todas esas cosas, por engaño, por infidelidad, por adulterio, por muchas cosas que dan ataduras. Y entonces, ¿qué trae estas ataduras para terminar? Le voy a leer para que vaya usted analizando. Dice, bloquea nuestra vida espiritual. Lo primero que hace la atadura es que bloquea nuestra vida espiritual. Usted quiere avanzar, lo paraliza, pero no lo deja avanzar. Y si avanza un piecito, retrocede dos. Entonces hoy quiero adorar a Dios, mañana no quiero. Hoy quiero ir a la iglesia, pasado no quiero. ¿Sí? Entonces bloquea. Trae adormecimiento y apatía por la lectura de la palabra y el orar. Entonces le da cansancio, le da como ese aburrimiento. Yo leo mañana, luego qué pereza leer tanto, tengo que leer tanto. ¿Por qué tanto? ¿Sí? Y le da adormecimiento. ¿No le ha pasado que cuando la gente dice, ¿usted tiene sueño, tiene insomnio? Vaya a leer la Biblia y verá que se duerme. Así le dicen, la gente dice eso. Entonces trae adormecimiento para no querer leer la palabra ni querer orar. Dice, no queremos escuchar alabanzas, trae eso, que le incomodan las alabanzas, que prefiere la música del mundo antes de las alabanzas. Y cada vez nos aleja de Dios. Sentimos un vacío, dice, que eso nos trae vacío y desesperación, donde nos lleva a tomar decisiones mal tomadas. Y al tomar decisiones mal tomadas, nos va mal, ¿y a quién cree que le echamos la culpa? A Dios. Con Él nos enojamos, porque esto, si yo te sirvo, si yo esto, si yo lo otro, si yo quería esto, si me hubieras hecho esto, ¿sí? Si yo te diezmo, si yo tal cosa, si yo la otra, si yo no soy como los del mundo, yo al menos vengo aquí a buscarte. ¿No le ha pasado? No, eso me pasó a mí, eso a mí me pasó, créalo. Señor, yo no soy como los del mundo. Yo he dejado de ir a rumbear, Señor, yo dejé de ir a tomar, Señor. ¿Y cómo es que usted? ¿Sí? Eso pasa y tomamos decisiones y nos enojamos con Él. Trae enfermedades, trae ruina, trae pecados generacionales. ¿Y qué pasa con eso? Resulta y pasa que esos pecados, esas ataduras, le dan ese derecho legal al enemigo para que mande demonios. No, cuando usted tiene a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo mora en usted, el demonio no va a poder poseerlo porque ya está el Espíritu en usted, el Espíritu Santo. Pero sí puede tomar su mente. O sea, ¿qué hace el demonio? Viene y toma su mente y la manipula. Y comienza a enviar unos espíritus de tormento, de confusión, de duda, de engaño, donde su vida se le convierte cuadritos. Eso hace esas ataduras. Dice, trae problemas de relaciones interpersonales, desintegración de la familia. Entonces ya los hijos cogen por un lado con los amigos, o si no con el celular por aquí, el papá por allá viendo televisión, la mamá por acá, y la familia comenzó a desintegrarse porque ya no va a haber comunicación. ¿Sí? Dice, muerte prematura y suicidio, muerte antes de tiempo. ¿Sí? Depresión, que lo quieren llevar a que la vida no vale nada, no sirve para nada y quiere suicidarse. Dice, accidentes permanentes. Usted no ha visto a personas que cada rato se caen, se golpean, se accidentan. ¿Sí? Eso trae atadura.
Eso es una atadura, entonces por eso pasa. Dice, es estancamiento constante. Se estancan las finanzas, se estancan las cosas en la casa, se estanca todo y usted se siente amarrado y mete la cabeza por aquí y le va mal, mete la cabeza por allá y le va mal y usted no entiende por qué le está yendo tan mal. Son ataduras que te estancan. Nos aíslan, nos van aislando. Nos aíslan de las personas, nos aíslan de la familia, nos van aislando y terminamos solos y apartados de Dios. Eso hacen las ataduras. Vienen espíritus de opresión constante, espíritus que te oprimen a toda hora, que a toda hora te recuerdan, no hay para el arriendo, no hay para la comida, no hay para pagar la pensión del niño, ¿sí? O si no, no vaya para tal parte que se enferma. Fulanito está con esto, no, vea, se enferma. Tómese esta pasta por si de pronto. De una chispa, tómese esta, porque de pronto la gripa. De pronto el dengue hemorrágico, vea, mire. ¿Sí? Esas son ataduras. Y comenzamos a sembrarle ataduras a nuestros hijos también, buscando enfermedades donde no las hay. ¿Ven? ¿Cómo podemos salir de ellas? Dice, con un verdadero arrepentimiento. Cuando usted y yo vamos delante de la presencia de Dios y le decimos al Espíritu Santo, muéstreme las ataduras que tengo. Ataduras por mis padres, por mi generación pasada, ataduras por mis pecados, ataduras por mis malas decisiones, ataduras por mis malas palabras, que no he sido sabia para hablar, ataduras por palabras mal lanzadas. Usted no sabe que cuando usted se enoja con un hermanito, queda una atadura también. Cuando usted critica al hermano, queda atadura también. Entonces, comience a decir al Espíritu Santo Dios que le revele esas ataduras, ¿sí? Luego de pedirle a Dios, de que Dios le revele, comenzamos a pedirle perdón a Dios por eso. Perdóneme, no sabía, Señor, que estaba haciendo esto, que estaba haciendo lo otro. No quiero más eso, yo quiero ser libre de esas ataduras, Señor. Yo quiero cambiar realmente, yo quiero ser una persona nueva realmente. Yo quiero que la gente cuando realmente me vea, te vea a ti en mí, pero real, Señor. No quiero ser más una persona de doble ánimo. Y comienza el Señor a hacer. Entonces ya después de eso, usted le dice al Señor que le muestre los derechos legales que le ha dado al enemigo. Y comienza a cancelar esos derechos legales en el nombre de Jesús. Y de ahí para allá comienza a confesar las promesas de Dios que Dios le ha dado a usted. Y comienza a confesar la palabra. Y le pide al Espíritu Santo que corte esas ligaduras. Amén. Allí más o menos le di un poquito. De ahí para allá el Espíritu es el que hace. Él es el que obra. Amén. Dele un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Ahora yo le invito a que usted se ponga de pie y le demos gracias a Dios por este tiempo. Gracias por la palabra. Gracias por lo que Él nos ha enseñado, por lo que Él nos ha mostrado, por lo que Él va a hacer para que cada uno de nosotros seamos libres de toda atadura. Amén. Despedimos a nuestros hermanitos de internet, que el Señor les bendiga, les amamos con el corazón y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes en el nombre de Jesús. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Te pedimos